El vestido blanco colgaba en mi armario como un fantasma. Sus pliegues de seda capturaban la luz matutina que se filtraba por la ventana de mi recámara. En 3 horas caminaría por ese pasillo. En 3 horas pronunciaría votos que sellarían no solo mi matrimonio, sino mi venganza. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el collar de perlas. El mismo que usó mi abuela en su boda, el que había sido testigo de 60 años de amor fiel. Qué diferente sería este día del suyo. Qué mucho más oscuras las promesas que estaba a punto de hacer. La puerta del baño se abrió detrás de mí con un crujido, y alcancé a ver mi reflejo en el espejo del tocador. Mi rostro estaba pálido, casi translúcido, con ojeras tan profundas que ningún corrector podría ocultarlas. Parecía una mujer que no había dormido en semanas, y no lo había hecho, no desde que descubrí la verdad. ¿Nerviosa, mi amor? La voz de mi madre flotó desde la puerta, cálida y preocupada. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos lo sabía. Forcé una sonrisa, la misma expresión ensayada que había estado usando durante meses. Solo nervios de boda, mamá. Entró a la habitación llevando su propio vestido, un lavanda suave que complementaba su cabello plateado. ¿Sabes? Cuando me casé con tu padre estaba tan nerviosa que casi me desmayo en el altar. Pero en el momento en que vi su rostro, todo lo demás simplemente se desvaneció. Todo lo demás simplemente se desvaneció. Si tan solo fuera así de simple. ¿Alguna vez dudaste de él? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Alguna vez te preguntaste si realmente era el hombre que creías que era? La expresión de mamá se suavizó y se sentó en el borde de mi cama, palmeando el espacio junto a ella. Ay, cariño, los nervios son completamente normales. Todas las novias los tienen. Me senté, sintiendo el peso del secreto que cargaba presionando contra mi pecho como una piedra. Pero ¿qué pasa si es más que nervios? ¿Qué pasa si descubrieras algo que lo cambiara todo? ¿Cómo qué? La expresión de mamá se suavizó y se sentó en el borde de mi cama, palmeando el espacio junto a ella. Ay, cariño, los nervios son completamente normales. Todas las novias los tienen. Me senté, sintiendo el peso del secreto que cargaba presionando contra mi pecho como una piedra. Pero ¿qué pasa si es más que nervios? ¿Qué pasa si descubrieras algo que lo cambiara todo? ¿Cómo qué? Si no, entonces tendrías que decidir qué tipo de persona quieres ser de ahora en adelante. ¿Qué tipo de persona quieres ser de ahora en adelante? Ya conocía la respuesta a esa pregunta. La había conocido durante 3 meses, desde esa terrible noche cuando mi mundo se agrietó y me mostró la podredumbre que había debajo. ¿Paloma? La voz de mamá parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma. En cierto modo, lo había hecho. El fantasma de la mujer que solía ser. Confiada, ingenua, creyendo en cuentos de hadas y finales felices. Esa mujer murió la noche que los encontré juntos. Lo que resurgió de sus cenizas era algo completamente diferente, algo más duro, algo capaz de cosas que la antigua yo nunca podría haber imaginado. Estoy bien, dije, poniéndome de pie y alisando mi bata. Solo pensando en cómo todo está a punto de cambiar, y lo estaba, de maneras que nadie en esa iglesia vería venir. El sonido de puertas de auto cerrándose en la entrada nos hizo mirar hacia la ventana. Las damas de honor estaban llegando. Mi hermana Fernanda, mi compañera de universidad Rebeca y mi prima Jimena. Me ayudarían a prepararme, se preocuparían por mi cabello y maquillaje, tomarían fotos que más tarde servirían como evidencia de este día. Interpretarían sus papeles perfectamente, tal como yo interpretaría el mío. Pero había una actriz más en este drama. Una persona más que pensaba que sabía cómo terminaría esta historia. Estaría en la iglesia hoy, sentada en la tercera fila del lado del novio, usando un vestido que estaba segura sería blanco o crema, o algún otro tono que gritara desafío. Me vería caminar por ese pasillo con una sonrisa secreta, pensando que tenía ventaja. No tenía idea de que yo sabía. Ninguna idea de que había estado planeando este momento durante meses,
elaborándolo con la precisión de un cirujano y la paciencia de una araña. Ella pensaba que estaba asistiendo a mi boda. En realidad, estaba asistiendo a su funeral. No literalmente, por supuesto. No era un monstruo. Pero la mujer que había sido, la mujer que pensó que podía robar mi vida y salirse con la suya, esa mujer no sobreviviría a lo que se avecinaba. «Las chicas ya están aquí». La voz de Fernanda resonó desde abajo, brillante y emocionada. «Es hora de convertirte en una novia». Me miré una vez más en el espejo. Pronto me pondría ese vestido blanco. Pronto caminaría por ese pasillo. Pronto estaría de pie ante Dios, familia y amigos, y pronunciaría palabras que cambiarían todo. Pero primero, tenía algunos preparativos finales que hacer. El pequeño dispositivo de grabación descansaba en mi joyero, no más grande que una memoria USB. 3 meses de planeación cuidadosa habían llevado a este momento. 3 meses de interpretar a la prometida perfecta, mientras reunía evidencia, construía mi caso, me preparaba para este día. Deslicé el dispositivo dentro del bolsillo oculto que había mandado coser en mi vestido de novia. Un bolsillo que contendría la clave de todo. Entonces cerré el joyero y me dirigí escaleras abajo para saludar a mis damas de honor. Mi sonrisa brillante y mi corazón frío como el invierno. El juego estaba a punto de comenzar. Antes de continuar, escríbenos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte ya que tenemos aún muchas historias diarias para ti. La fiesta de compromiso había sido todo lo que había soñado desde que era una niña jugando a vestirse con la ropa de mi madre. Luces suaves parpadeaban sobre nuestras cabezas en el jardín del club campestre, creando un resplandor cálido sobre los rostros de todos los que amaba. El aire olía a jazmín y champán, y la risa flotaba en la brisa nocturna como música. Me quedé en el borde de la pista de baile, viendo a mi prometido Rodrigo hacer girar a mi sobrina en círculos, su vestido de niña de las flores girando como una nube rosa. Su risa era rica y genuina, del tipo que hacía que todos a su alrededor sonrieran. Este era el hombre del que me había enamorado hace 3 años, el hombre que me traía café a la cama cada domingo por la mañana y dejaba pequeñas notas en mi bolsa del almuerzo. «Pareces como si fueras a llorar», dijo mi hermana Fernanda, apareciendo a mi lado con 2 copas de champán. «Lágrimas de felicidad, espero». «Las más felices», dije, aceptando la copa y tomando un sorbo. Las burbujas me hicieron cosquillas en la nariz y me reí. Todavía no puedo creer que esto sea real. En 6 meses seré la señora Rodrigo Mendoza. «Señora Rodrigo Mendoza», repitió Fernanda, probando las palabras. «Suena muy bien, muy sofisticado, muy... tengo mi vida resuelta». «¿Acaso no tengo mi vida resuelta ahora?», pregunté, alzando una ceja. «Claro que sí, eres la persona más organizada que conozco. A veces pienso que naciste con un plan de 5 años ya trazado en tu cabeza». No se equivocaba. Siempre había sido una planificadora, siempre pensando 3 pasos adelante. Es lo que me hacía buena en mi trabajo como directora de marketing, y es lo que me había llevado a Rodrigo. Nos conocimos en un evento de networking profesional, ambos vestidos con nuestros mejores trajes de negocios. Ambos ahí, con metas claras en mente. Él estaba lanzando su firma de arquitectura, y yo buscaba expandir mi base de clientes. Lo que comenzó como una conversación de negocios durante cócteles se había convertido en cena, luego en citas para café, luego en mañanas dominicales perezosas que se extendían hasta la tarde. «Paloma». La voz de mi madre cortó mis pensamientos. Me estaba haciendo señas desde donde estaba parada con un grupo de amigas de su club de lectura, todas las cuales me habían visto crecer y tenían opiniones sobre todo, desde mi carrera hasta mi elección de hombres. «Ven a contarle a la señora Herrera sobre el lugar que elegiste para la boda». Me disculpé con Fernanda y me dirigí hacia allá, deslizándome fácilmente al papel de prometida encantadora. Este era mi elemento. Situaciones sociales donde podía encantar y conectar y hacer que todos se sintieran especiales. Era lo que me había hecho exitosa en marketing, esta habilidad de leer a las personas y darles lo que querían. «Hacienda Los Rosales», dije, uniéndome al círculo de mujeres.
Es una hermosa hacienda antigua como a 1 hora de la ciudad. La ceremonia será en su jardín de rosas y la recepción en el salón de baile. Rodrigo y yo nos enamoramos del lugar en el momento en que lo vimos. «Ah, conozco ese lugar», dijo la señora Herrera, sus ojos iluminándose. «Mi hija lo consideró para su boda, pero estaba reservado por 2 años completos. ¿Cómo lograste conseguir una fecha?» «Tuvimos suerte», dije, aunque la suerte no tuvo nada que ver. Había llamado al lugar cada semana durante 6 meses hasta que tuvieron una cancelación. A veces la persistencia da frutos. «Esa es nuestra Paloma», dijo mamá con orgullo. «Cuando se propone algo, nada puede detenerla». La conversación continuó, fluyendo de detalles de la boda a planes de luna de miel a metas profesionales. Respondí cada pregunta con entusiasmo, pintando un cuadro de un futuro perfecto con mi hombre perfecto. Y se sentía perfecto, parada ahí en mi vestido de compromiso con mi anillo capturando la luz, rodeada de personas que me amaban. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada cerca del bar hablando con el socio comercial de Rodrigo, Andrés. La reconocí inmediatamente. Lucía Vega, la amiga universitaria de Rodrigo, que se había mudado de vuelta a la ciudad hace 6 meses. Era hermosa de esa manera sin esfuerzo, que algunas mujeres lograban, con cabello largo y oscuro que caía en ondas perfectas y el tipo de figura que se veía bien con cualquier cosa. Esta noche llevaba un vestido negro de cóctel que abrazaba sus curvas y la hacía ver como si perteneciera a una revista. Rodrigo la había mencionado algunas veces, siempre casualmente. Lucía está en la ciudad por unas semanas, ayudando a sus padres a mudarse. Me topé con Lucía en la cafetería hoy. Lucía está pensando en empezar su propio negocio de diseño de interiores. Cosas normales, el tipo de actualizaciones que compartes sobre viejos amigos. Pero algo sobre la manera en que lo estaba mirando ahora hizo que mi estómago se tensara. Era sutil. Una mirada que se prolongaba, una sonrisa que parecía demasiado íntima para una amistad casual. Cuando Rodrigo se acercó al bar para tomar otra bebida, ella tocó su brazo de una manera que duró un latido demasiado largo. «¿Paloma?» La voz de Fernanda parecía venir de lejos. «¿Estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Parpadeé, dándome cuenta de que había estado mirando fijamente. «Perdón, solo... ¿Conoces a esa mujer que está hablando con Rodrigo?» «La del vestido negro». Fernanda siguió mi mirada. «Ah, esa es Lucía, la amiga universitaria de Rodrigo. Parece agradable. ¿Por qué?» «Por nada», dije rápidamente. «Solo que no la he conocido aún». Pero incluso mientras lo decía, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Probablemente no era nada, solo mi imaginación corriendo desenfrenada por el estrés de la boda. Rodrigo me amaba. Nos íbamos a casar en 6 meses. Estaba siendo paranoica. Aún así, me encontré observándolos durante el resto de la noche. La manera en que ella se reía de sus chistes, la manera en que él parecía iluminarse cuando ella hablaba, la manera en que se movían uno alrededor del otro, con una familiaridad que hablaba de historia compartida. Cuando Rodrigo finalmente se dirigió de vuelta hacia mí, sus mejillas estaban sonrojadas por el champán y su corbata ligeramente torcida. Se veía feliz y relajado, más despreocupado de lo que lo había visto en meses. «¿Te estás divirtiendo?», preguntó, deslizando su brazo alrededor de mi cintura y acercándome hacia él. «¿La mejor?», dije, apoyándome en él y respirando su aroma familiar, colonia mezclada con el ligero olor a aserrín de su taller. «Esto es perfecto, todo es perfecto». Y lo decía en serio. Parada ahí en sus brazos, rodeada de todos los que amábamos, me sentía como la mujer más afortunada del mundo. Lo que había imaginado sobre Lucía era solo eso, imaginación. Rodrigo era mío, y en 6 meses estaríamos casados. Nada podía cambiar eso. O eso pensé. La primera señal real de que algo estaba mal llegó 3 semanas después, en una noche de miércoles que comenzó como cualquier otra.
Estaba en la cocina de nuestro departamento compartido, revolviendo una olla de salsa para pasta y tarareando junto a la lista de jazz que Rodrigo había hecho para mí. La mesa estaba puesta con nuestros platos buenos, los que habíamos recibido como regalo de boda anticipado de su tía. Incluso había encendido velas. Era nuestro aniversario de 3 años del día que lo hicimos oficial, y quería celebrar. Rodrigo debía llegar a las 7. A las 7:30 estaba revisando mi teléfono. A las 8 le estaba llamando. Hola, has contactado a Rodrigo Mendoza. Deja un mensaje y te regreso la llamada. Colgué sin dejar mensaje y volví a intentar. El mismo resultado. La pasta se estaba enfriando y las velas se habían consumido hasta convertirse en pequeños muñones cuando escuché su llave en la cerradura. Eran casi las 9:30. Paloma. Su voz llegó desde la entrada, ligeramente sin aliento. Perdón por llegar tarde. Me quedé atrapado en la oficina. Apagué la hornilla y caminé a encontrarlo, mi sonrisa sintiéndose forzada. Estaba aflojándose la corbata, su cabello ligeramente revuelto, y había algo en su expresión que no podía descifrar. Culpa, tal vez, o solo agotamiento. Traté de llamarte, dije, manteniendo mi voz ligera. Estaba empezando a preocuparme. Se me murió el teléfono, dijo rápidamente, sacándolo de su bolsillo y mostrándome la pantalla negra. Perdón, amor, sé que teníamos planes. Está bien, dije, aunque realmente no lo estaba. Hice la cena. Probablemente esté fría ahora, pero puedo recalentarla. En realidad, dijo evitando mis ojos, comí algo en el camino a casa. Tengo una junta importante con un cliente mañana y necesitaba prepararme. ¿La dejamos para después? Las palabras me golpearon como una bofetada. La dejamos para después. En nuestro aniversario. Rodrigo, dije lentamente. ¿Sabes qué día es hoy? Se detuvo en el acto de colgar su saco, y vi el momento exacto en que recordó. Su rostro se puso pálido, luego se sonrojó. Lo siento mucho. El proyecto Hernández ha estado consumiendo mi cerebro y simplemente... Lo olvidaste. Terminé por él. Olvidaste nuestro aniversario. Te lo compensaré, dijo rápidamente, acercándose a mí y tomando mis manos. Este fin de semana iremos a ese lugar que te gusta, el de la terraza en la azotea. Haremos todo un día de ello. Miré sus ojos, buscando al hombre que solía recordar cada fecha importante, que solía sorprenderme con pequeñas celebraciones por cosas como el aniversario de nuestro primer beso o el día que nos mudamos juntos. Este hombre se veía cansado, distraído, como si su mente estuviera completamente en otro lugar. ¿Dónde estuviste realmente?, pregunté en voz baja. ¿Qué quieres decir? Dijiste que estabas en la oficina, pero tu oficina cierra a las 6. ¿Dónde estuviste, Rodrigo? Por solo un momento, algo parpadeó en su rostro, algo que parecía pánico. Luego desapareció, reemplazado por esa misma expresión cansada. Estaba en la oficina. Tengo llaves, Paloma. Puedo trabajar tarde cuando lo necesito. ¿Solo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una simple. ¿Estabas solo? Apartó sus manos de las mías y sentí la distancia entre nosotros extenderse como un abismo. No me gusta lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy haciendo una pregunta directa. Sí, dijo, su voz cortante. Estaba solo trabajando en el proyecto que va a determinar si mi firma sobrevive su primer año. ¿Está bien para ti? El sarcasmo en su voz era como un cuchillo. Rodrigo nunca me había hablado así. En 3 años juntos, habíamos tenido nuestros desacuerdos, pero nunca había sido cruel. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de por qué me estaba disculpando. Solo... te extrañé hoy. Tenía muchas ganas de esta noche. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo sé. Yo también lo siento. Solo estoy bajo mucha presión ahora mismo. Una vez que termine este proyecto, las cosas volverán a la normalidad. Pero mientras recalentaba la pasta y comíamos en relativo silencio,
No podía quitarme la sensación de que lo normal ya se había ido. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir en el espacio donde solía fluir la conversación fácil. Esa noche, mientras Rodrigo dormía a mi lado, miré el techo y traté de identificar cuándo las cosas habían empezado a cambiar. ¿Cuándo se había vuelto tan distante? ¿Cuándo el trabajo se había vuelto más importante que nosotros? ¿Y por qué seguía pensando en Lucía Vega? La segunda señal llegó una semana después en forma de un mensaje de texto que no era para mí. Estaba usando el teléfono de Rodrigo para llamar a mi hermana. El mío se estaba cargando en la recámara cuando apareció un mensaje en la pantalla. No puedo esperar a verte esta noche. El mismo lugar de la vez pasada. L. Mi sangre se volvió hielo. L como en Lucía. Miré fijamente el mensaje, mis manos temblando. El mismo lugar de la vez pasada. ¿Cuántas veces había habido? El teléfono vibró de nuevo. Y Rodrigo, sobre lo que hablamos ayer, cada palabra fue en serio. Dejé el teléfono como si estuviera en llamas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tenía que haber una explicación, algo de trabajo, una reunión grupal, algo inocente. Pero incluso mientras trataba de racionalizarlo, sabía, en lo profundo de mi estómago, en ese lugar donde vive la intuición femenina, sabía. La puerta del baño se abrió y Rodrigo emergió en una nube de vapor, una toalla envuelta alrededor de su cintura. Se veía bien. Siempre se veía bien, con gotas de agua aún pegadas a sus hombros y su cabello oscuro peinado hacia atrás. Hace 7 meses, la vista de él así me habría hecho olvidar lo que estuviera haciendo. Ahora todo en lo que podía pensar era en ese mensaje de texto. ¿Fernanda regresó la llamada?, preguntó, alcanzando su teléfono. Se lo entregué, observando su rostro cuidadosamente. No, todavía no. Pero recibiste un mensaje. Miró la pantalla y lo vi. Solo un parpadeo. Pero estaba ahí. Culpa, miedo. La mirada de un hombre que había sido atrapado. Cosas de trabajo, dijo rápidamente, borrando los mensajes. Lucía me está ayudando con los conceptos de diseño interior para el proyecto Hernández. Nos vamos a reunir esta noche para revisar algunas ideas. ¿En la noche?, pregunté tratando de mantener mi voz casual. Es algo tarde para una reunión de trabajo. Ella tiene un trabajo de día, dijo, sin mirarme a los ojos. Las noches son el único momento en que está libre. ¿Dónde se van a reunir? En su casa. Tiene todos sus libros de diseño y muestras ahí. Su casa. El mismo lugar de la vez pasada. Tal vez podría acompañarte, dije probándolo. Me encantaría ver en qué estás trabajando. No, dijo demasiado rápido. Luego más suave. Quiero decir, sería bastante aburrido para ti. Solo muchas cosas técnicas. Paletas de colores y muestras de telas. Me gusta ese tipo de cosas. Lo sé, Paloma, pero necesito concentrarme. Este proyecto es importante. ¿Más importante que yo? La pregunta colgó en el aire entre nosotros como un desafío. Rodrigo dejó de vestirse y me miró. Realmente me miró por primera vez en semanas. Por supuesto que no, dijo. Pero ahora mismo, sí, este proyecto necesita mi atención. Nos vamos a casar en 5 meses. Necesito asegurarme de que mi negocio esté estable antes de eso. 5 meses. Se había equivocado en el cronograma. Nos íbamos a casar en 6 meses, no 5. Era algo pequeño, pero se sentía enorme, como si ya estuviera mentalmente pasando nuestra boda, pasándonos a nosotros. Está bien, dije, porque ¿qué más podía decir? Entiendo, pero no entendía. No entendía por qué mi prometido se estaba reuniendo con otra mujer en su departamento. No entendía por qué me estaba mintiendo. No entendía por qué el hombre que amaba se estaba convirtiendo en un extraño. Esa noche, después de que Rodrigo se fue a su reunión de trabajo, me senté en nuestro departamento y traté de concentrarme en la planeación de la boda.
Tenía una pila de contratos de proveedores que revisar, degustaciones de menú que programar y una lista creciente de confirmaciones de asistencia que rastrear. Pero cada vez que trataba de concentrarme, mi mente vagaba hacia Rodrigo y Lucía. Sobre lo que hablamos ayer, cada palabra fue en serio. ¿De qué habían hablado? ¿Qué palabras habían sido en serio? Tomé mi laptop y antes de poder detenerme, abrí Facebook. El perfil de Lucía era público, lleno de fotos de sus viajes, su trabajo de diseño, su vida. Era hermosa, exitosa, libre de una manera que yo no había sido desde que empecé a planear una boda y un futuro. Navegué por sus fotos buscando ¿qué? Evidencia, prueba, alguna señal de que estaba equivocada sobre lo que estaba pasando. En cambio, encontré algo peor. Una foto de hace 2 semanas tomada en un restaurante que reconocí. El pie de foto decía, poniéndome al día con viejos amigos durante la cena. En el fondo, apenas visible, pero inconfundiblemente ahí, estaba Rodrigo. Se estaba riendo de algo fuera de cámara, su rostro relajado y feliz de una manera que no había visto en meses. Hace 2 semanas me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Había llegado a casa después de las 10, alegando que había comido un sándwich en su escritorio. Miré la foto hasta que me ardieron los ojos. Luego cerré la laptop y me fui a la cama. Pero el sueño no llegó. En cambio, me quedé despierta escuchando el sonido de la llave de Rodrigo en la cerradura, preguntándome qué otras mentiras me había dicho, preguntándome cuánto tiempo había estado pasando esto. Llegó a casa justo después de medianoche, deslizándose a la cama silenciosamente, probablemente pensando que estaba dormida. Olía diferente, no como aserrín y colonia, sino como perfume, floral y caro y definitivamente no mío. ¿Cómo estuvo tu reunión? Susurré en la oscuridad. Se tensó junto a mí. Bien, productiva, logramos mucho. Qué bueno, dije. Me da gusto. Pero no me daba gusto. Estaba desconsolada y enojada y asustada porque estaba empezando a darme cuenta de que el hombre acostado junto a mí no era el hombre del que me había enamorado. O tal vez sí lo era, y simplemente nunca lo había conocido realmente. La tercera señal fue la que destrozó todo. Sucedió 3 semanas después, en una noche de viernes, cuando Rodrigo dijo que iba a salir con sus amigos de la universidad, una tradición mensual que había estado pasando desde antes de que nos conociéramos. Confiaba en estas noches, nunca las había cuestionado. Eran sagradas para él, una manera de mantenerse conectado con su pasado. Pero la confianza, una vez agrietada, es difícil de reparar. Me dije a mí misma que solo iba a pasar por el bar deportivo, donde usualmente se reunían, solo para ver su auto en el estacionamiento y tranquilizar mi mente paranoica. Era patético. Lo sabía, pero no podía evitarlo. Su auto no estaba ahí. Me senté en mi propio auto al otro lado de la calle, mirando fijamente el espacio de estacionamiento vacío donde debería haber estado su BMW, sintiendo mi mundo inclinarse hacia un lado. Tal vez habían cambiado de lugar. Tal vez decidieron ir a otro lado. Llamé a Andrés, el socio comercial de Rodrigo, y uno de sus amigos más cercanos. «Hola, Paloma», contestó Andrés al segundo timbre. «¿Qué pasa?» «Hola, Andrés. Perdón por molestarte. Solo me preguntaba si sabías dónde terminaron los chicos esta noche. Rodrigo se olvidó de decirme en qué bar y quería llevarle su cargador de teléfono». Hubo una pausa larga e incómoda. «Paloma», dijo Andrés lentamente. «Rodrigo no está con nosotros esta noche. Dijo que no podía venir. Algo familiar contigo, creo que dijo». El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó ruidosamente al asiento de mi auto. Algo familiar conmigo. Estaba sentada sola en un estacionamiento buscando a mi prometido mentiroso. Recogí el teléfono con manos temblorosas. «Ah», logré decir. «Debo haberme confundido. Gracias, Andrés». «¿Está todo bien?» «Todo está bien», mentí. «Nos vemos después». Colgué y me quedé ahí en la oscuridad, mi corazón martillando contra mis costillas.
¿Dónde estaba? Si no estaba con sus amigos y no estaba en el trabajo, entonces, ¿dónde? La respuesta llegó a mí como un golpe al estómago. Manejé al complejo de departamentos de ella como una mujer poseída, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. No tenía un plan. No sabía qué haría si encontraba su auto ahí. Solo sabía que tenía que saber. El complejo era uno de esos almacenes convertidos de moda en el centro. Todo ladrillo expuesto y ventanas del piso al techo. Había pasado por él cientos de veces, pero nunca había prestado atención. Ahora cada detalle parecía grabarse en mi memoria. Encontré su auto en el segundo nivel del estacionamiento. Su BMW plateado, el que tenía la pequeña abolladura en el parachoques trasero de cuando me estrellé contra un poste en el supermercado. Se había reído entonces. Dijo que le daba carácter al auto. Ahora verlo estacionado en el garaje de otra mujer se sentía como una traición por sí mismo. Me senté en mi auto mirando fijamente el suyo por lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos. Parte de mí quería irme, manejar a casa y pretender que nunca había visto esto. Volver a planear nuestra boda y creer en nuestro futuro. Pero no podía. Tenía que saber. Tomé el elevador al cuarto piso, mis piernas sintiéndose como si pudieran fallarme en cualquier momento. Departamento 4B. Había buscado su dirección en línea, aunque me dije que nunca la usaría. El pasillo estaba silencioso, débilmente iluminado por accesorios modernos que proyectaban sombras largas sobre el piso de concreto pulido. Podía escuchar el sonido de mi propia respiración, fuerte y entrecortada en el silencio. Levanté mi mano para tocar, luego me detuve. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba lograr? Fue entonces cuando lo escuché. Risa. La risa de Rodrigo, rica y cálida y completamente relajada. El tipo de risa que no había escuchado de él en meses. Luego otra voz, la voz de Lucía, diciendo algo que no pude entender, seguido de más risa. Presioné mi oído contra la puerta, sintiéndome como una loca, pero incapaz de detenerme. Estaban hablando, sus voces bajas e íntimas. Capté fragmentos. No puedo seguir haciendo esto. Y ella no sospecha. Después de la boda. Mis piernas cedieron y me deslicé contra la pared, bajando hasta que estuve sentada en el piso de concreto frío. Después de la boda, estaban planeando continuar esto después de que me convirtiera en la esposa de Rodrigo. No sé cuánto tiempo me senté ahí. Lo suficiente para que mis piernas se entumecieran. Lo suficiente para que las voces adentro se quedaran calladas. Lo suficiente para que la realidad de mi situación se asentara completamente. El hombre que amaba. El hombre con el que se suponía que me casaría en 5 meses. Me estaba engañando. Había estado engañándome durante semanas, tal vez meses, y estaban planeando seguir haciéndolo incluso después de que fuéramos casados. Iba a ser una esposa cuyo marido estaba enamorado de alguien más. La puerta se abrió de repente y me las arreglé para ponerme de pie, mi corazón deteniéndose mientras me encontré cara a cara con Lucía. Llevaba una bata de seda, su cabello revuelto, sus labios hinchados. Se veía hermosa y satisfecha, y completamente sorprendida de verme. «Paloma», respiró. «¿Qué estás? ¿Está él aquí?» Mi voz sonaba extraña, hueca. Miró hacia atrás dentro del departamento y escuché movimiento, la voz de Rodrigo gritando. «¿Quién es, amor?» «Amor», me llamaba amor a ella. «Es...» Lucía comenzó, luego se detuvo. Me miró con algo que podría haber sido lástima. «Es Paloma». El movimiento adentro se detuvo. Silencio completo. Luego Rodrigo apareció detrás de ella, sin camisa, su cabello revuelto, su rostro blanco como papel. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. «Paloma», dijo, y su voz se quebró en mi nombre. «Puedo explicar». «¿Puedes?», pregunté.
Mi voz era sorprendentemente estable considerando que mi mundo entero se estaba desmoronando a mi alrededor. ¿Puedes explicar por qué estás aquí en lugar de con tus amigos? ¿Puedes explicar por qué me has estado mintiendo durante meses? ¿Puedes explicar por qué están planeando continuar esto después de nuestra boda? Su rostro se puso aún más blanco. ¿Escuchaste? Escuché suficiente. Nos quedamos ahí en el pasillo, los tres como actores en alguna obra terrible. Lucía se aferró más fuerte a su bata. Rodrigo parecía que podría enfermarse, y yo me sentía extrañamente calmada, como si estuviera viendo que esto le pasara a alguien más. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Paloma, ¿cuánto tiempo, Rodrigo? Se pasó una mano por el cabello, un gesto que una vez encontré encantador. 2 meses, dijo en voz baja. Solo pasó. 2 meses. Repetí las palabras probándolas. 2 meses de mentiras. 2 meses de él viniendo a casa conmigo después de estar contigo. 2 meses de yo planeando nuestra boda mientras él planeaba su traición. Nunca quise que esto pasara, dijo. Te amo, Paloma. Sí te amo. Pero Lucía y yo tenemos historia. Estuvimos juntos en la universidad y cuando regresó a la ciudad, decidiste revivir el pasado. Terminé, mientras seguías comprometido conmigo. No es tan simple. Me parece bastante simple. Miré a Lucía, quien había estado silenciosa durante todo este intercambio. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? Levantó su barbilla y por un momento vi un destello de desafío. Lo amo, dijo simplemente. Siempre lo he amado. Entonces, ¿por qué no luchaste por él hace 3 años? ¿Por qué esperar hasta que estuviera comprometido con alguien más? Porque tenía miedo, dijo. Era joven y estúpida y lo dejé ir. Pero cuando regresé y lo vi de nuevo, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Así que decidiste convertirlo en mi problema. Nunca quise lastimarte, dijo, y realmente sonaba sincera. Pero no puedo evitar lo que siento. Me reí, un sonido que era más amargo que divertido. No puedes evitar lo que sientes, pero sí puedes evitar lo que haces al respecto. Ambos pudieron. Rodrigo dio un paso adelante, alcanzándome. Paloma, por favor, vamos a casa y hablemos de esto. Podemos superar esto. Retrocedí, alejándome de su toque. ¿Superar esto? ¿Quieres superar el hecho de que me has estado engañando durante 2 meses? ¿Que me has estado mintiendo en la cara todos los días? ¿Que me dejaste planear nuestra boda mientras planeabas tu aventura? Las personas cometen errores. Esto no fue un error, Rodrigo. Un error es olvidarse de comprar leche en el camino a casa. Esto fue una elección. Cientos de elecciones. Cada vez que me mentiste, cada vez que viniste a ella en lugar de venir a casa conmigo, cada vez que me dejaste planear nuestra boda mientras planeabas tu aventura. Iba a decirte, dijo desesperadamente. Después de que terminara el proyecto Hernández, iba a decirte todo. Decirme que querías cancelar la boda o que querías casarte conmigo de todos modos y mantenerla a ella como amante. No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Ya veo, dije. Querías ambas, la esposa respetable y la amante apasionada. Qué tradicional de tu parte. No es así. Entonces, ¿cómo es, Rodrigo? Explícamelo. Hazme entender cómo el hombre que amo pudo hacerme esto. Abrió su boca, luego la cerró. ¿Qué podía decir? No había explicación que hiciera esto correcto. No había palabras que pudieran deshacer lo que había hecho. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento mucho, Paloma. Yo también, dije. Siento haber desperdiciado 3 años de mi vida contigo. Siento haber creído cuando dijiste que me amabas. Siento haber pensado que eras un buen hombre. Me di la vuelta para irme. Luego me detuve. Ah, y Rodrigo, la boda se cancela. Obviamente. Regresaré los regalos y cancelaré a los proveedores.
Tú puedes explicarle a todos por qué. Paloma, espera. Pero ya me estaba alejando, mis tacones haciendo clic en el piso de concreto como una cuenta regresiva. No miré hacia atrás. No podía. Si miraba hacia atrás, podría desmoronarme. Y me rehusaba a darles la satisfacción de verme quebrar. Llegué a mi auto antes de que vinieran las lágrimas. Grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por el futuro que había perdido, por el hombre que pensé que conocía, por la mujer ingenua que había sido solo una hora antes. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo. Algo frío y duro y afilado. Ira. Pensaron que podían humillarme así. Pensaron que podían hacerme quedar como una tonta. Planear su futuro mientras destruían el mío, y simplemente salirse con la suya. Estaban equivocados. Mientras manejaba a casa por las calles vacías, mis lágrimas se secaron y mi respiración se estabilizó. Para cuando llegué al complejo de departamentos, había tomado una decisión. No iba a cancelar la boda y desaparecer silenciosamente. No iba a hacer esto fácil para ellos. Si Rodrigo quería estar con Lucía tanto, si pensaban que su amor valía la pena destruir todo lo que había construido, entonces iban a conseguir exactamente lo que se merecían. Pero primero, tenía que planear. No fui a casa esa noche. No podía enfrentar nuestro departamento, nuestra cama, nuestra vida juntos. Todavía no. En cambio, manejé a la casa de Fernanda y me senté en su entrada hasta el amanecer, planeando. Para cuando salió el sol, había tomado mi decisión. No iba a cancelar la boda. La iba a usar. Fernanda me encontró ahí a las 7 de la mañana, todavía sentada en mi auto, mirando la nada. «Paloma, ¿qué estás haciendo aquí? Te ves terrible». Bajé la ventana. «¿Puedo pasar? Necesito contarte algo». 1 hora después, le había contado todo. Cada mentira, cada traición, cada momento de los últimos 2 meses que de repente tenía sentido. Fernanda escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más oscuro con cada revelación. «Ese bastardo», dijo cuando terminé. «Ese absoluto bastardo. Y ella... Dios, ¿qué tipo de mujer va tras un hombre comprometido? El tipo que piensa que puede salirse con la suya», dije. Mi voz estaba estable ahora, calmada. El llanto había terminado. «Pero está equivocada». «¿Qué quieres decir?» Miré a mi hermana, esta mujer que siempre había sido mi amiga más cercana, mi protectora más fiera. «No voy a cancelar la boda». «¿Qué? Paloma, no puedes casarte con él después de esto». «No me voy a casar con él», dije en voz baja. «Pero tampoco voy a cancelar la boda». Fernanda me miró como si hubiera perdido la razón. «No entiendo. Las invitaciones están enviadas. El lugar está reservado. Las flores están ordenadas. Todos los que conocemos están planeando estar ahí». Encontré sus ojos, incluyendo a Lucía. «¿Lucía va a tu boda?» Rodrigo la puso en la lista de invitados el mes pasado. Dijo que era una vieja amiga que se sentiría herida si no estaba invitada. Me reí, pero no había humor en ello. Resulta que se va a sentir herida de cualquier manera. Fernanda estuvo callada por un largo momento, estudiando mi rostro. «¿Qué estás planeando, Paloma?» «Justicia», dije simplemente. «Quieren humillarme. Está bien, pero lo van a hacer públicamente, frente a todos los que les importan. Y cuando termine, todos sabrán exactamente quiénes son realmente». «¿Cómo?» Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de grabación de voz que había descargado. «Voy a regresar al departamento. Rodrigo va a querer hablar, explicar, convencerme de que lo perdone. Y voy a dejarlo. Voy a grabar cada palabra. Y luego voy a planear la boda más memorable que esta ciudad haya visto jamás». Rodrigo me estaba esperando cuando llegué a casa, sentado en nuestra mesa de cocina con la cabeza entre las manos. Se veía como si no hubiera dormido. Su ropa arrugada, su cabello un desastre.
Cuando me escuchó entrar, levantó la vista con ojos enrojecidos. «Paloma», dijo, poniéndose de pie rápidamente. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado. Llamé y llamé. Apagué mi teléfono. Dije dejando mi bolsa cuidadosamente. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Y qué decidiste? Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había amado durante 3 años. Este hombre con el que había planeado pasar mi vida. Se veía más pequeño de alguna manera, disminuido por su culpa. Quiero entender, dije, sacando una silla y sentándome frente a él. Ayúdame a entender cómo pasó esto. El alivio inundó su rostro. Pensó que lo iba a perdonar. Pensó que podíamos superar esto. Comenzó inocentemente, dijo inclinándose hacia adelante con ansias. Ella vino a mí por consejo sobre empezar su negocio. Nos reunimos para café algunas veces, solo como amigos. Pero entonces me dijo que nunca me había superado, que verme de nuevo le hizo darse cuenta de que había cometido un error al dejarme ir. Se pasó las manos por el cabello. Traté de mantenerlo profesional, Paloma. Te juro que sí. Pero ella me entendía de una manera que yo no, terminé. No, eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir, Rodrigo? Estuvo callado por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tú y yo somos buenos juntos. Tenemos sentido. Tenemos las mismas metas, los mismos valores. Estamos construyendo algo sólido. Pero con Lucía es pasión, es fuego. Es el tipo de amor que te hace olvidar que todo lo demás existe. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Entonces, elegiste la pasión sobre el compromiso. No elegí nada, dijo desesperadamente. Estaba desgarrado. Estoy desgarrado. Te amo, Paloma. Quiero casarme contigo. Pero no puedo dejar de pensar en ella. Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Casarte conmigo y mantenerla como tu amante? No, dijo rápidamente, luego más callado. No sé. Pensé que tal vez después de que nos casáramos, estos sentimientos se desvanecerían. Tal vez podría sacarla de mi sistema. Continuando acostándote con ella. Sé cómo suena. Suena como que quieres tu pastel y también comértelo. Me recliné en mi silla. Cuéntame sobre anoche, después de que me fui. Se estremeció. Hablamos sobre nosotros, sobre ti, sobre qué pasa ahora. ¿Y qué decidieron? Que necesito elegir. Que no puedo seguir haciéndoles esto a ustedes, a ella, a mí mismo. ¿Y a quién vas a elegir? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Vi la guerra desarrollándose detrás de sus ojos. Parte de mí, la parte que todavía lo amaba, esperaba que me eligiera a mí. Pero una parte más grande, la parte que ya estaba planeando su destrucción, esperaba que no lo hiciera. A ti, dijo finalmente. Te elijo a ti. Quiero casarme contigo, Paloma. Quiero la vida que planeamos. Y con Lucía, lo terminaré hoy. Le diré que se acabó. Asentí lentamente. Está bien. ¿Está bien? Se veía aturdido. ¿Me perdonas? No dije eso. Dije, está bien, como en, está bien. Entiendo tu elección. ¿Pero aún te casarás conmigo? Encontré sus ojos. Sí, Rodrigo. Aún me casaré contigo. El alivio en su rostro era casi doloroso de ver. Se estiró a través de la mesa y tomó mis manos, y se lo permití. Te compensaré esto, dijo. Te juro, Paloma. Pasaré el resto de mi vida compensándote esto. Sé que lo harás, dije. Pero lo que él no sabía era que el resto de su vida iba a ser mucho más corto de lo que pensaba. Durante los siguientes 3 meses, me convertí en la prometida perfecta. Me sumergí en la planeación de la boda con entusiasmo renovado, asegurándome de que cada detalle fuera exactamente correcto. Programé pruebas de vestido y degustaciones de pasteles y arreglos florales.
confirmé asistencias y finalicé diagramas de asientos y escribí notas de agradecimiento por los regalos. Y a través de todo esto, observé a Rodrigo. Sí terminó las cosas con Lucía, tal como había prometido. Lo supe porque lo seguí a su departamento ese martes. Lo vi entrar viéndose determinado y salir viéndose devastado. La vi llorando a través de su ventana. Lo vi sentado en su auto durante 20 minutos antes de marcharse. Por unas semanas, él también fue el prometido perfecto. Atento, amoroso, lo suficientemente culpable como para sobrecompensar por su traición. Me traía flores cada viernes. Me llevaba a cenas caras. Me decía que me amaba al menos 3 veces al día, pero podía ver las grietas. La manera en que sus ojos se iban a la distancia a veces, como si estuviera pensando en alguien más. La manera en que revisaría su teléfono obsesivamente, luego lo guardaría rápidamente cuando me pillaba mirando. La manera en que a veces decía el nombre de Lucía mientras dormía. Estaba miserable. Bien. El verdadero avance llegó 6 semanas antes de la boda, cuando estaba en la tienda de novias para mi prueba final. Estaba parada en la plataforma en mi vestido, una creación impresionante de seda y encaje que había costado más que mi auto, cuando escuché a 2 mujeres hablando en el probador de al lado. No puedo creer que realmente vaya a seguir adelante con esto. Una de ellas estaba diciendo: yo sé. Si mi prometido me engañara con su ex, le cortaría los huevos, no me casaría con él. Mi sangre se volvió hielo. Estaban hablando de mí. ¿Crees que ella sepa?, preguntó la segunda mujer. Tiene que saber. Todos lo saben. Mi prima trabaja en el restaurante donde solían reunirse. Dijo que se la pasaban encima uno del otro. Todos lo saben. La humillación se extendió por mi pecho como fuego. Tal vez está desesperada. Ya sabes, con miedo de nunca encontrar a alguien más. O tal vez está planeando algo. Ya sabes cómo es Paloma. No hace nada sin un plan. Sonreí en el espejo. Tenían razón sobre eso, pero fue la siguiente parte de su conversación la que me dio la pieza final de mi rompecabezas. Escuché que Lucía va a estar en la boda, dijo la primera mujer. No es posible. Eso es atrevido incluso para ella. Rodrigo insistió. Dijo que se vería sospechoso si ella no estuviera ahí, ya que todos saben que son amigos. Además, ella está haciendo las flores para la recepción. Las flores. Lucía estaba haciendo mis flores de boda. Salí del probador y las 2 mujeres, conocidas de mi gimnasio, se quedaron calladas, sus rostros sonrojándose de rojo. Señoras, dije agradablemente, ¿cómo van los vestidos? Murmuraron algo sobre que todo estaba bien y se apresuraron a irse, pero apenas las noté. Mi mente estaba corriendo, las piezas haciendo clic en su lugar. Lucía estaría en mi boda. Estaría ahí temprano armando flores, viéndome casarme con el hombre que amaba, el hombre que me había elegido a mí sobre ella. O eso pensaba. Esa noche hice una llamada telefónica. Investigaciones Morales, contestó una voz áspera. Necesito contratar a un investigador privado, dije. Necesito pruebas de una aventura. ¿Cuándo tuvo lugar? Hace 3 meses, pero creo que podría estar empezando de nuevo. Porque había estado observando a Rodrigo y había visto las señales, las noches tardías que se estaban volviendo más frecuentes, las llamadas telefónicas que tomaba en la otra habitación, la manera en que había empezado a hacer ejercicio de nuevo, comprando ropa nueva, preocupándose por su apariencia de una manera que no había hecho desde los primeros días de nuestra relación. Se estaba preparando para engañar de nuevo. Tal vez ya lo estaba haciendo. Puedo tener a alguien en eso mañana, dijo el investigador. ¿Cuál es su presupuesto? Lo que sea necesario, dije. Necesito todo. Fotos, videos, grabaciones. Necesito suficiente evidencia para destruirlo. Señora, me gusta su estilo. A mí también me gustaba. La evidencia llegó 2 semanas después en un sobre manila que contenía el final de la reputación de Rodrigo Mendoza. Fotos de él y Lucía en un hotel del centro. Videos de ellos besándose en su auto.
grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde hablaban sobre su futuro juntos, sobre cómo solo tenían que pasar la boda, sobre cómo serían libres para estar juntos una vez que yo estuviera casada y sin sospechas. Nunca habían parado. Rodrigo me había mentido sobre terminar con ella, tal como había mentido sobre todo lo demás. Estaban planeando continuar su aventura después de nuestra boda, convertirme en la esposa ignorante mientras ellos vivían su gran romance en secreto. Pero la grabación final fue la que selló su destino. Casi me siento mal por ella, decía la voz de Lucía a través de los altavoces. Es tan confiada, tan ingenua. ¿Realmente cree que la elegiste? Sí, la elegí, respondió Rodrigo. Por ahora. Es estable, confiable. Será una buena esposa, una buena madre. Pero tú eres mi alma gemela, Lucía. Eres el amor de mi vida. Entonces, ¿por qué esperamos? ¿Por qué no cancelas la boda? Porque la necesito. Sus conexiones, el dinero de su familia, su reputación. Casarme con Paloma me establecerá de por vida, pero eso no significa que tenga que serle fiel. ¿Y crees que nunca se dará cuenta? No es exactamente del tipo sospechoso. Además, estará tan ocupada jugando a la casita y planeando bebés, que ni notará si me ausento algunas noches a la semana. Eres terrible, dijo Lucía, pero se estaba riendo. Soy práctico. Puedo tener ambas, la esposa perfecta y la amante perfecta. ¿Por qué debería elegir? Apagué la grabación y me senté en mi auto, temblando de ira. Pensaron que era ingenua. Pensaron que era estúpida. Pensaron que podían usarme, humillarme, y nunca me daría cuenta. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Tomé mi teléfono y llamé a la coordinadora de bodas. Hola, Margarita. Soy Paloma. Necesito hacer algunos cambios a la ceremonia. Específicamente, quiero agregar algo a mis votos. Los días previos a la boda pasaron en un borrón de actividad controlada. Tenía listas que revisar, detalles finales que confirmar y una venganza que orquestar. Cada mañana me despertaba con un propósito cristalino. Cada noche me iba a dormir más cerca de mi objetivo. Rodrigo, por su parte, se volvía más nervioso cada día. Lo encontraba mirando por la ventana con expresión distante o revisando su teléfono obsesivamente cuando pensaba que no estaba viendo. Una noche lo pillé al teléfono en el balcón, hablando en susurros. Cuando me vio, colgó rápidamente. ¿Trabajo?, pregunté casualmente. Siempre trabajo, respondió, pero no me miró a los ojos. La tensión en el departamento era palpable. Él sabía que algo había cambiado entre nosotros, pero no podía identificar qué. Yo me había vuelto más fría, más distante, pero también más eficiente en la planeación de la boda. Era como si estuviera checando elementos de una lista de tareas pendientes, en lugar de preparándome para el día más importante de mi vida, porque no lo era. El día más importante de mi vida había sido aquella noche en el pasillo de Lucía, cuando decidí que nunca más sería víctima de nadie. ¿Estás nerviosa por la boda?, me preguntó Fernanda durante una de nuestras sesiones de planeación. Estábamos en mi cocina, rodeadas de muestras de invitaciones, listas de invitados y cronogramas detallados. En la superficie, parecía la preparación normal de cualquier novia. Pero mi hermana me conocía demasiado bien. ¿Debería estarlo?, pregunté, sin levantar la vista de mi lista. La mayoría de las novias lo están. Tú pareces, no sé, diferente. Como si estuvieras planeando una campaña militar en lugar de una boda. Sonreí por primera vez en semanas. Tal vez sea eso exactamente. Fernanda me estudió con ojos preocupados. ¿Estás segura de esto, Paloma? Todavía puedes cambiar de opinión. Podemos cancelar todo, irnos de la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar. La tentación estaba ahí. Sería más fácil, más limpio, menos doloroso para todos los involucrados. Pero también sería dejar que ganaran. Dejar que Rodrigo y Lucía siguieran con sus vidas, como si yo nunca hubiera importado. Como si 3 años de mi vida no valieran nada. No, dije firmemente. Esto necesita suceder.
Ellos necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo después de esto? Era una buena pregunta. Había estado tan enfocada en la venganza que apenas había pensado en lo que vendría después. ¿Cómo se reconstruye una vida después de destruir públicamente la de alguien más? Supongo que lo averiguaré, dije. 3 días antes de la boda, recibí una llamada inesperada. «Paloma, soy Lucía». Mi sangre se enfrió. ¿Por qué me estaba llamando? «Hola, Lucía. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Necesito hablar contigo, en persona. Es importante». «¿Sobre qué?» «Sobre Rodrigo, sobre la boda, sobre... todo». Mi mente corrió. ¿Había descubierto mi plan? ¿Había decidido confesar? ¿O tenía alguna agenda oculta? «Está bien», dije finalmente. «¿Dónde quieres que nos veamos?» «¿Conoces el café Luna Nueva en la zona rosa? ¿Puedes estar ahí en 1 hora?» «Ahí estaré». El café estaba casi vacío cuando llegué. La encontré en una mesa del rincón, vestida casualmente en jeans y una blusa blanca. Sin maquillaje, parecía más joven, más vulnerable. Pero yo ya no me dejaba engañar por las apariencias. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «¿De qué quieres hablar?» No perdió tiempo en rodeos. «Quiero que sepas que no me voy a quedar callada durante la boda». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Qué quieres decir? Lo que Rodrigo y yo tenemos es real. Es amor verdadero. Y no puedo quedarme ahí parada viendo cómo se casa con alguien que no ama realmente». La audacia me dejó sin palabras por un momento. «¿Me estás diciendo que planeas sabotear mi boda?» «Te estoy diciendo que el amor verdadero no puede negarse. Rodrigo está conmigo porque me ama. Solo se está casando contigo por conveniencia. ¿Y crees que tienes derecho a arruinar mi día más importante para declarar tu amor? Creo que tengo derecho a luchar por el hombre que amo». Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «¿Sabes qué creo yo, Lucía? Creo que eres una mujer que se acostumbró a conseguir lo que quiere, sin importar a quién lastime en el proceso. Creo que viste una oportunidad de reclamar a tu ex y no te importó que estuviera comprometido con otra persona». Sus mejillas se sonrojaron. «No es así». «¿No? Entonces explícame cómo una mujer con principios justifica tener una aventura con un hombre comprometido». «Porque él me ama», exploté. «Me dijo que yo era su alma gemela, que tú solo eras conveniente». Ahí estaba. La confirmación de lo que ya sabía, pero escucharlo directamente de ella aún dolía. «Ya veo», dije calmadamente. «¿Y qué planeas hacer exactamente en mi boda?» «Voy a objetar cuando el oficiante pregunte si alguien tiene razones por las que no deberíamos casarnos. Voy a decirle a todos la verdad sobre lo que Rodrigo realmente siente». Sonreí. No pude evitarlo. Su plan era tan patético, tan melodramático. «¿Sabes qué, Lucía? Espero que lo hagas. Realmente espero que lo hagas». Su expresión se confundió. «¿Qué?» «Me acabas de ahorrar mucho trabajo. Ahora no tendré que preguntarme si estoy haciendo lo correcto». Me levanté de la mesa. «Te veré en la boda. Y Lucía, gracias por las flores. Estoy segura de que serán hermosas». La dejé ahí, confundida, y probablemente preguntándose qué acababa de pasar. Pero yo sabía exactamente lo que había pasado. Acababa de confirmar que mi venganza estaba completamente justificada. La noche antes de la boda, me senté en mi nueva oficina en casa, revisando todos los elementos de mi plan. Tenía las grabaciones, tenía las fotos, tenía el testimonio del investigador privado. Tenía todo lo que necesitaba para destruir completamente la reputación de Rodrigo. Pero más importante, tenía la certeza moral de que estaba haciendo lo correcto. No era solo una mujer despechada buscando venganza. Era una mujer que se negaba a ser victimizada, que se negaba a dejar que 2 personas sin escrúpulos arruinaran su vida sin consecuencias. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «¿Dónde estás?», preguntó cuando contesté. «Es casi medianoche». «En casa de Fernanda».
Ya sabes, la tradición. El novio no puede ver a la novia antes de la boda. Paloma, sobre mañana, ¿qué pasa con mañana? Hubo una pausa larga. ¿Estás segura de esto? ¿De nosotros? Por un momento, su voz sonó como la del hombre del que me había enamorado. Vulnerable, honesta, real. Casi me hizo dudar. Casi. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, dije. Y era completamente cierto. Te amo, dijo, y sonaba desesperado. Lo sé, respondí. Porque sí sabía. En su manera torcida y egoísta, Rodrigo me amaba. Pero no me amaba lo suficiente para ser fiel. No me amaba lo suficiente para elegirme sobre su pasión por Lucía. No me amaba lo suficiente para ser honesto conmigo. Y yo ya no lo amaba lo suficiente para perdonar eso. Después de colgar, revisé mi lista una vez más. Todo estaba en su lugar. El vestido, las flores, los invitados, la música, la comida y el dispositivo de grabación que revelaría la verdad sobre el hombre que pensaba que podía jugar conmigo. Mañana, Rodrigo Mendoza descubriría que había subestimado gravemente a Paloma Herrera. Descubriría que había elegido a la mujer equivocada para engañar. Y Lucía Vega descubriría que el amor que pensaba que tenía con Rodrigo no valía la destrucción que había causado. Me fui a dormir esa noche con una sonrisa en mi rostro. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Mañana sería un nuevo comienzo, pero no de la manera que nadie esperaba. El juego había terminado. Era hora de revelar las cartas. La mañana de mi boda amaneció despejada y brillante. El tipo de día primaveral perfecto que parecía diseñado para nuevos comienzos. Me quedé en la ventana de mi recámara viendo el sol salir sobre la ciudad y sentí una extraña sensación de paz. Hoy todo terminaría y todo comenzaría. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. No puedo esperar a casarme contigo hoy. Te amo tanto. Escribí de vuelta. Yo también te amo. Te veo en el altar. No era completamente una mentira. Sí lo amaba, o al menos amaba al hombre que pensé que era. Pero ese hombre nunca había existido. Hoy enterraría esa ilusión para siempre. Fernanda llegó a las 9 con café y pasteles, su rostro brillante con una emoción que se apagó cuando vio mi expresión. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. No era una pregunta. Realmente voy a hacer esto. ¿Estás segura? No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Podríamos simplemente irnos, ir a París o algo así. Empezar de nuevo. Sonreí ante ella, esta hermana que me seguiría a cualquier parte, incluso a la locura. Te lo agradezco, pero necesito hacer esto, por mí. Asintió, entendiendo. Fernanda siempre me había entendido mejor que nadie. La mañana pasó en un borrón de cabello y maquillaje, fotografías y brindis con champán. Mi madre lloró cuando me vio en mi vestido. Mi padre me dijo que me veía hermosa. Mis damas de honor se preocuparon por cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Si tan solo supieran. A las 2, llegamos a Hacienda Los Rosales. El lugar era todo lo que había soñado. Césped verde ondulante, robles antiguos, un jardín de rosas en plena floración. Sillas blancas estaban arregladas en filas perfectas frente a un altar decorado con flores en cascada. Las flores de Lucía. La vi tan pronto como llegamos, dirigiendo a los floristas con eficiencia profesional. Llevaba un vestido color crema que estaba solo un tono demasiado cerca del blanco. Su cabello estaba recogido en un moño elegante. Se veía hermosa, confiada, como una mujer que sabía que estaba a punto de conseguir todo lo que quería. No tenía idea de lo que se avecinaba. Paloma. Margarita, la coordinadora de bodas, corrió hacia mí con su portapapeles y sus audífonos. Te ves absolutamente espectacular. Todo está listo. Los invitados están llegando, los músicos están instalados y las flores están preciosas. Lucía realmente se superó. Estoy segura de que sí, dije. ¿El sistema de sonido está funcionando bien?
Quiero asegurarme de que todos puedan escuchar la ceremonia. Cristalino. Lo probamos esta mañana. Perfecto. Me dirigí a la suite nupcial, un cuarto encantador con vista al jardín, donde esperaría hasta que fuera hora de caminar por el pasillo. A través de la ventana, podía ver a los invitados llegando, tomando sus asientos, charlando y riendo bajo el sol de la tarde. Los padres de Rodrigo estaban ahí, viéndose orgullosos y felices. Mis amigas de la universidad, mis colegas de trabajo, parientes distantes que habían viajado desde otros estados. Todos los que nos importaban, todos cuya opinión le importaba a Rodrigo, todos los que serían testigos de su destrucción. A las 3:30 hubo un toque en la puerta. «Adelante», grité. Era Andrés, el padrino de Rodrigo, viéndose guapo en su smoking. «Hola, Paloma. Rodrigo quería que te diera esto». Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Adentro había un par de aretes de diamantes, delicados y hermosos. Dijo que te dijera que pertenecieron a su abuela. Quería que tuvieras algo viejo. Me los puse, sintiendo el peso de ellos contra mi cuello. Dile gracias, y dile que tengo una sorpresa para él también. Andrés sonrió. Está nervioso como el demonio, ¿sabes? Caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Nunca lo había visto así. «Nervios de boda», dije. Perfectamente normal. Pero sabía que no eran nervios de boda. Era culpa. El peso de sus mentiras, su traición, sus planes para nuestro futuro. Debería estar nervioso. A las 4 comenzó la música. La procesional tocada por un cuarteto de cuerdas que había seleccionado personalmente. Vi desde la ventana, mientras mis damas de honor caminaron por el pasillo, hermosas en sus vestidos rosa suave. Fernanda fue la última, volteando para sonreírme a través de la ventana antes de tomar su lugar en el altar. Entonces fue mi turno. Mi padre apareció en la puerta, lágrimas en sus ojos. «Lista, cariño». Nunca he estado más lista para nada en mi vida. Caminamos por la hacienda y salimos al jardín donde 200 invitados se pusieron de pie. La música se intensificó y comencé mi caminata por el pasillo, mi brazo enlazado al de mi padre, mis ojos fijos en el altar. Rodrigo estaba parado ahí en su smoking negro, viéndose devastadoramente guapo. Cuando me vio, su rostro se iluminó con alegría genuina, y por un momento, mi determinación vaciló. Este era el hombre del que me había enamorado. Esta era la cara que había soñado ver en nuestro día de boda. Pero entonces vi a Lucía sentada en la tercera fila, tal como había predicho, llevando ese vestido crema y viendo a Rodrigo con anhelo desnudo, y mi determinación se endureció como acero. La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales pronunciadas por el padre Hernández, quien había conocido a mi familia durante años. Intercambiamos anillos, las manos de Rodrigo temblando ligeramente mientras deslizaba la banda en mi dedo. Encendimos la vela de la unidad simbolizando la unión de nuestras vidas, y entonces llegaron los votos. Rodrigo y Paloma han elegido escribir sus propios votos, anunció el padre Hernández. Rodrigo, ¿te gustaría ir primero? Rodrigo asintió, sacando un papel doblado de su bolsillo. Su voz era fuerte y clara mientras hablaba sobre amor y compromiso, sobre el futuro que construiríamos juntos, sobre cómo yo era su mejor amiga y su alma gemela. Mentiras, todo mentiras. Cuando terminó, no había un ojo seco en la casa. Incluso yo sentí lágrimas picar mis ojos, llorando por el matrimonio que podría haber sido. Paloma, dijo el padre Hernández. Tus votos. Alcancé el bolsillo oculto de mi vestido y saqué mi propio papel doblado. Pero también saqué algo más. El pequeño dispositivo de grabación que había colocado ahí esa mañana. Antes de compartir mis votos, dije, mi voz llevándose claramente a través del sistema de sonido. Quiero que todos escuchen algo que los ayudará a entender las promesas que estoy a punto de hacer.
El rostro de Rodrigo se puso blanco. Paloma, ¿qué estás? Shh, dije gentilmente, presionando play en el dispositivo. La voz de Lucía llenó el jardín, cristalina a través de los altavoces. Casi me siento mal por ella. Es tan confiada, tan ingenua. Realmente cree que la elegiste. Un jadeo recorrió la multitud. Rodrigo se lanzó hacia el dispositivo, pero retrocedí, manteniéndolo fuera de su alcance. La voz de Rodrigo llegó después. Sí la elegí, por ahora. Es estable, confiable. Será una buena esposa, una buena madre. Pero tú eres mi alma gemela, Lucía. Eres el amor de mi vida. El silencio en el jardín era ensordecedor. 200 personas se sentaron congeladas, escuchando a mi prometido confesar su amor por otra mujer. Encontré a Lucía en la multitud. Estaba pálida como la muerte, sus manos presionadas contra su boca en horror. «Entonces, ¿por qué esperamos? ¿Por qué no cancelas la boda?», preguntó la voz grabada de Lucía. «Porque la necesito, sus conexiones, el dinero de su familia, su reputación. Casarme con Paloma me establecerá de por vida, pero eso no significa que tenga que serle fiel». La madre de Rodrigo soltó un grito ahogado. Su padre parecía que podría estar enfermo. Mis propios padres parecían como si pudieran desmayarse. ¿Y crees que nunca se dará cuenta? No es exactamente del tipo sospechoso. Además, estará tan ocupada jugando a la casita y planeando bebés que ni notará si me ausento algunas noches a la semana. Apagué la grabación y miré a Rodrigo, quien estaba parado ahí como un hombre enfrentando su propia ejecución. «Esas fueron grabadas hace 3 días», dije, mi voz llevándose a todos los rincones del jardín. Hace 3 días, mi prometido y su amante estaban planeando su futuro juntos. Un futuro que me involucraba siendo usada como una tapadera conveniente mientras ellos continuaban su aventura. «Paloma, por favor», comenzó Rodrigo. «No he terminado», dije bruscamente. «Quisiste escuchar mis votos. Aquí están». Desdoblé mi papel y comencé a leer. Mi voz estable y clara. Rodrigo Mendoza. Hace 3 años, pensé que había encontrado a mi alma gemela. Pensé que había encontrado a un hombre de honor, integridad y amor. Estaba equivocada. La multitud estaba completamente silenciosa, colgando de cada palabra. «Me has mentido, me has traicionado, y has planeado humillarme por el resto de nuestro matrimonio. Pensaste que era lo suficientemente ingenua para nunca descubrir tu aventura con Lucía. Pensaste que era lo suficientemente desesperada para casarme contigo de todos modos. Pensaste que era lo suficientemente débil para aceptar una vida como tu esposa ignorante mientras vivías tu vida real con ella». Miré directamente a Lucía, quien estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. «Y tú, Lucía, sabías que estaba comprometido. Sabías que estaba planeando casarse conmigo, pero no te importó porque pensaste que estabas consiguiendo el mejor trato. La pasión, el romance, el amor real, mientras yo conseguía las sobras, el título de esposa sin la sustancia del matrimonio». Me volví de regreso a Rodrigo, quien parecía que podría colapsar. «Así que aquí están mis votos para ti, Rodrigo. Prometo que todos los que te importan ahora saben exactamente quién eres. Prometo que tu reputación en esta ciudad está destruida. Prometo que tu negocio sufrirá cuando se sepa cómo tratas a las mujeres en tu vida. Prometo que nunca, jamás, engañarás a otra mujer de la manera en que me engañaste a mí». Me quité mi anillo de compromiso y lo arrojé a sus pies. «Y prometo que nunca, jamás, me casaré contigo». El silencio se extendió por lo que se sintió como una eternidad. Entonces el padre de Rodrigo se puso de pie. «Eres una desgracia», le dijo a su hijo, su voz temblando de ira. «Una desgracia para el nombre de nuestra familia». Una por una, las personas comenzaron a ponerse de pie y a irse. Los asociados comerciales de Rodrigo, sus amigos, su familia, todos alejándose de él con disgusto. Mi propia familia y amigos me rodearon, ofreciendo apoyo y consuelo.
pero no había terminado aún. Caminé hacia donde Lucía se sentaba, todavía congelada en su silla. «Felicidades», dije dulcemente. «Ganaste. Puedes quedártelo. Pero aquí está el problema con los hombres que engañan contigo. También te engañarán a ti. Disfruta tu premio». Entonces me dirigí a los invitados restantes. «La recepción sigue en pie», anuncié. «La comida está pagada. La banda está aquí. Y me niego a dejar que su traición arruine una fiesta perfectamente buena. Cualquiera que quiera celebrar mi libertad es bienvenido a quedarse». Y con eso, caminé de regreso por el pasillo, mi cabeza en alto, mis damas de honor cayendo en paso detrás de mí. Detrás de mí, podía escuchar a Rodrigo gritando mi nombre, rogándome que me detuviera, que escuchara, que perdonara. Pero no miré hacia atrás. Había terminado de mirar hacia atrás. La recepción que siguió fue surrealista. Aproximadamente la mitad de los invitados se quedó, algunos por curiosidad mórbida, otros por genuino apoyo hacia mí. La banda, profesionales hasta el final, siguió tocando como si nada hubiera pasado. Los meseros sirvieron la cena de 3 tiempos que había planeado meticulosamente durante meses. Me senté en la mesa principal, todavía en mi vestido de novia, rodeada por mis damas de honor y mi familia más cercana. Era extraño estar ahí sin novio, pero también liberador. Por primera vez en meses, no tenía que fingir ser feliz. No tenía que sonreír cuando no quería. No tenía que pretender que mi vida era perfecta. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Fernanda, sentándose a mi lado. «Extrañamente en paz», dije, y era cierto. Había una sensación de finalidad, de justicia hecha, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Mi padre se acercó a la mesa, todavía luciendo conmocionado por lo que había presenciado. Había sido despiadado. «¿Te arrepientes?», preguntó mi primo Sebastián, que había viajado desde Guadalajara para la boda. Consideré la pregunta seriamente. ¿Me arrepentía? ¿Había ido demasiado lejos? «No», dije finalmente. Él eligió engañarme. Eligió mentirme. Eligió planear una vida donde yo sería su tapadera mientras vivía su verdadera vida con otra mujer. Yo solo elegí asegurarme de que enfrentara las consecuencias de esas elecciones. «¿Y Lucía?», preguntó Fernanda. Ella también salió lastimada en todo esto. Lucía sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que él estaba comprometido. Sabía que iba a lastimar a una mujer inocente. Incluso me dijo ayer que planeaba sabotear la boda para declarar su amor. Si salió lastimada, fue por sus propias acciones. Durante la cena, vi a algunos de los invitados de Rodrigo acercarse para despedirse. Algunos expresaron su apoyo, diciéndome que había hecho lo correcto. Otros simplemente parecían incómodos, como si no supieran qué decir en una situación tan sin precedentes. «Paloma», dijo la señora Mendoza, la madre de Rodrigo, apareciendo súbitamente a mi lado. Tenía los ojos rojos de llorar. «Quiero que sepas que lo que mi hijo hizo, no lo criamos así. No lo criamos para ser ese tipo de hombre». «Lo sé, señora Mendoza. Usted y su esposo siempre fueron buenos conmigo». «¿Dónde está él ahora?», preguntó Fernanda. «Se fue hace 1 hora. Con ella». Su voz se quebró ligeramente. 30 años construyendo una reputación familiar respetable, y él la destruye en una tarde. Sentí una punzada de culpa, pero la empujé hacia abajo. Yo no había destruido la reputación de su familia. Rodrigo lo había hecho el momento que decidió traicionarme. «¿Y el negocio?», pregunté. Los Hernández ya cancelaron su contrato. Los llamaron tan pronto como llegaron a casa. «¿Y el proyecto del centro comercial?», recibimos una llamada durante la cena. También cancelado. Mi venganza estaba siendo más efectiva de lo que había esperado. En el mundo de los negocios, la reputación era todo. Un hombre que podía traicionar a su prometida de esa manera no era un hombre en quien los clientes podían confiar. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. Lamentaba que una mujer inocente estuviera pagando por los pecados de su hijo.
No te disculpes, mija. Él se lo buscó. La fiesta continuó hasta tarde, transformándose gradualmente de una recepción de boda a algo más parecido a una celebración de liberación. Mis amigas de la universidad subieron al escenario y dieron discursos improvisados sobre la fortaleza femenina y nunca aceptar menos de lo que merecemos. Mi prima Jimena, que había pasado por un divorcio difícil el año anterior, brindó por las mujeres que se niegan a ser víctimas. Pero fue mi hermana Fernanda quien dio el discurso que más me llegó. Mi hermana siempre ha sido la más inteligente, la más organizada, la más determinada de nosotras, dijo, parada con una copa de champán. Pero hoy me mostró algo que no sabía que tenía: el coraje de destruir su propia vida perfectamente planeada para proteger su dignidad. Hoy, Paloma eligió la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la paz y su propia valía sobre las expectativas sociales. Levantó su copa, por mi hermana, que nos recordó a todas que es mejor estar sola que estar con alguien que te ve como un objeto de conveniencia. La multitud aplaudió, y por primera vez en el día lloré. Pero no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento, eran lágrimas de alivio, de gratitud por tener personas que me entendían y me apoyaban. Cerca de medianoche, cuando los últimos invitados se estaban yendo, recibí una llamada inesperada. Era Andrés, el padrino de Rodrigo. Paloma, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo. ¿Qué es? No sabía. Sobre la aventura, sobre lo que estaba planeando. Si hubiera sabido... ¿Qué habrías hecho? Hubo una pausa larga. No lo sé, pero algo. Haría algo. Lo que hizo estuvo mal. Completamente mal. ¿Dónde está ahora? En un hotel del centro. Con ella. Pero Paloma, no creo que dure. Lo que escuchamos hoy, sobre usarte por tu dinero y conexiones, creo que ella finalmente se dio cuenta del tipo de hombre que realmente es. Eso no es mi problema. No, no lo es. Solo... quería que supieras que no todos aprobamos lo que hizo. Algunos de nosotros pensamos que eres increíble por defenderte de esa manera. Después de colgar, me senté en el balcón de la suite nupcial, todavía en mi vestido de novia, mirando las luces de la ciudad abajo. La hacienda estaba silenciosa ahora, los trabajadores limpiando los restos de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Pero extrañamente, me sentía en paz. Habían pasado meses desde que me había sentido así. Meses de vivir con mentiras, de fingir que todo estaba bien, de planear un futuro basado en una fundación de engaños. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, mi vida era honesta. Dolorosa, complicada, incierta, pero honesta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía. Esto no ha terminado. No puedes destruir la vida de las personas así y esperar que no haya consecuencias. ¿Rodrigo? ¿Lucía? ¿Alguien más? No importaba. Ya no me daban miedo las amenazas vacías. Había enfrentado lo peor que podían hacerme, la traición del hombre que amaba. Todo lo demás era solo ruido. Bloqueé el número y apagué mi teléfono. Los días siguientes fueron un torbellino de atención mediática que no había anticipado. Aparentemente, alguien había grabado la ceremonia con su teléfono y el video se había vuelto viral en redes sociales. Venganza en el altar se volvió trending topic. Los programas de chismes querían entrevistas. Los periódicos querían la historia completa. Me negué a todos. Esta no había sido una búsqueda de fama o atención. Había sido justicia personal, y eso era todo lo que necesitaba. Pero las consecuencias para Rodrigo fueron rápidas y severas. Su firma de arquitectura se declaró en bancarrota una semana después. Todos sus clientes principales habían cancelado sus contratos. Su reputación en la industria estaba arruinada. Word got out that if Rodrigo Mendoza could betray his fiancée so callously, he couldn't be trusted in business either. Lucía, por su parte, había regresado a California. Según Fernanda, quien tenía amigas en común con ella, Rodrigo y Lucía
Habían terminado su relación después de solo 3 días. Aparentemente, escuchar que él se había referido a ella como su alma gemela, mientras simultáneamente admitía que solo se casaría conmigo por dinero, había sido demasiado para ella. Finalmente había visto el tipo de hombre que realmente era. Mi propia vida estaba en transición. Había dejado nuestro departamento compartido y me había mudado a un lugar más pequeño, pero completamente mío. Había regresado todos los regalos de boda, una tarea tediosa pero necesaria. Había cancelado la luna de miel a Italia y había usado el dinero para tomar unas vacaciones sola a Costa Rica. En la playa, con un libro en una mano y una margarita en la otra, finalmente tuve tiempo para procesar todo lo que había pasado. La traición, la venganza, las consecuencias. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había ido demasiado lejos? Pensé en la mujer que había sido hace 6 meses, confiada hasta el punto de la ingenuidad, dispuesta a aceptar mentiras porque era más fácil que enfrentar la verdad. Esa mujer habría perdonado a Rodrigo. Esa mujer habría aceptado una vida de humillación silenciosa porque era más fácil que estar sola. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no era alguien que podía ser usada, traicionada o descartada. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no era alguien que podía ser usada, traicionada o descartada. Había aprendido algo valioso sobre mí misma. Tenía dientes, y no tenía miedo de usarlos. ¿Crees que Paloma hizo lo correcto? Las consecuencias fueron justas o demasiado severas. Esta historia nos hace reflexionar sobre el poder de la verdad y el precio de la venganza. Comparte tu opinión y suscríbete para más historias que desafían nuestras perspectivas sobre el amor, la traición y la justicia. Me quedé parada en mi nuevo departamento, mirando el horizonte de la ciudad a través de ventanas del piso al techo. El espacio era moderno, minimalista, nada como el hogar acogedor que Rodrigo y yo habíamos compartido. Era mío, completa y totalmente mío. El timbre sonó, y abrí la puerta para encontrar a Fernanda sosteniendo una botella de champán y un periódico. ¿Has visto esto?, preguntó, agitando el papel. Lo tomé y leí el titular. Firma de Arquitectura Mendoza se declara en bancarrota total. Aparentemente, dijo Fernanda, acomodándose en mi sofá. Cuando se corrió la voz sobre lo que hizo, todos sus clientes principales cancelaron sus contratos. Su reputación nunca se recuperó. Sentí un parpadeo de satisfacción, pero estaba apagado ahora. El filo agudo de mi ira se había embotado durante los meses, reemplazado por algo que se sentía casi como paz. ¿Y Lucía?, pregunté. Se mudó de regreso a California el mes pasado, sola. Resulta que tenías razón. Rodrigo empezó a engañarla también, con su secretaria esta vez. Negué con la cabeza. Algunas personas nunca aprendían. ¿Sabes qué?, dije, sirviendo 2 copas de champán. Ya no me importa lo que les pase a ellos. Esa parte de mi vida terminó. ¿Y esta nueva parte?, preguntó Fernanda, señalando alrededor del departamento. ¿Cómo va? Sonreí, pensando en la cita para café que tenía planeada para mañana, con un hombre amable y honesto que había conocido en una librería. Alguien que no conocía mi historia, que me veía simplemente como Paloma, no como la mujer que había destruido a su prometido infiel en el altar. Va bien, dije. Muy bien, de hecho. Era cierto. Los últimos 6 meses habían sido de autodescubrimiento. Había tomado clases de yoga. Había viajado sola por primera vez en mi vida. Había empezado a escribir un blog sobre empoderamiento femenino que había ganado un seguimiento sorprendentemente grande. Había aprendido quién era cuando no estaba definida por mi relación con un hombre. «Hay algo más», dijo Fernanda, su expresión volviéndose seria. Mamá me preguntó si habías considerado... Bueno, si has pensado en perdonarlo. La pregunta me sorprendió. ¿Perdón? ¿Perdonar a Rodrigo? Ella dice que el rencor es como veneno, que solo te lastima a ti. Consideré esto. ¿Seguía enojada? ¿Seguía lastimada? La respuesta me sorprendió. No estoy enojada,
dije lentamente. No hay nada que perdonar porque ya no me importa lo suficiente para estar enojada. Él es irrelevante para mi vida ahora. ¿Pero no te arrepientes de lo que hiciste? ¿De lo público que fue? Esta era una pregunta que me había hecho muchas veces en los últimos meses. Había ido demasiado lejos. Había sido demasiado cruel. ¿Sabes qué aprendí, Fernanda? Que cuando las mujeres son traicionadas, se espera que sufran en silencio. Se espera que perdonen y olviden, que protejan la reputación del hombre que las lastimó. Se espera que prioricemos la comodidad de todos los demás sobre nuestra propia dignidad. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Pero, ¿qué pasaría si no lo hiciéramos? ¿Qué pasaría si las mujeres comenzaran a hacer que los hombres enfrentaran consecuencias reales por sus acciones? ¿Qué pasaría si dejáramos de proteger a las personas que nos lastiman? ¿Crees que cambiaría algo? Creo que cambiaría todo. Fernanda se unió a mí en la ventana. ¿Alguna vez piensas en él? ¿En lo que podría haber sido? A veces, admití, pero no con pesar. Pienso en él como una bala esquivada. Me salvé de una vida de ser subestimada, de ser tomada por sentada, de ser vista como un objeto de conveniencia en lugar de como una persona completa. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Andrés, a quien había comenzado a considerar un amigo en los meses siguientes. Él había sido uno de los pocos amigos de Rodrigo que había alcanzado para disculparse por no haber visto las señales, por no haber intervenido. ¿Cómo estás? Pensé que deberías saber. Rodrigo está trabajando en construcción ahora. Trabajo físico. Se ve diferente, más viejo. Le mostré el mensaje a Fernanda. ¿Cómo te sientes al respecto? Como si estuviera leyendo sobre un extraño, dije, y era cierto. El hombre que había sido mi prometido, el hombre que había planeado pasar mi vida, se sentía como alguien de un sueño lejano. No siento nada. Y era liberador no sentir nada. Durante meses después de nuestra confrontación, había estado enojada, herida, validada, culpable, todo a la vez. Pero ahora había paz. No la paz del perdón, sino la paz de la indiferencia completa. ¿Hay algo de lo que te arrepientes?, preguntó Fernanda. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haberle dado 3 años de mi vida a alguien que no los merecía. Me arrepiento de haber sido tan confiada que no vi las señales antes. Me arrepiento de haber planeado una vida basada en mentiras. Hice una pausa. Pero no me arrepiento de lo que hice en esa boda. No me arrepiento de exponer la verdad. No me arrepiento de negarme a ser su víctima silenciosa. Esa noche, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Había estado escribiendo sobre mi experiencia, no para publicación, sino para mi propio procesamiento. Pero recientemente, había estado considerando convertirlo en algo más. Tal vez un libro, tal vez una serie de workshops, tal vez una manera de ayudar a otras mujeres que habían estado en mi situación. Escribí: la venganza no es siempre sobre lastimar a alguien más. A veces es sobre negarse a absorber el dolor que te dieron. A veces es sobre insistir en que las acciones tengan consecuencias. A veces es sobre recordarle al mundo y a ti misma que tienes valor. Pausé, pensando en las últimas líneas. No todas las historias de amor terminan en el altar. Algunas terminan con una mujer encontrando su propia fuerza, su propia voz, su propia valía. Y tal vez, solo tal vez, esas son las mejores historias de todas. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Paloma? Soy Isabela Ruiz del programa Mujeres sin Filtro. Estamos haciendo un especial sobre empoderamiento femenino y nos encantaría tenerte como invitada. Había estado evitando los medios durante meses, pero algo sobre esta llamada se sintió diferente. Tal vez era tiempo. Cuéntame más, dije. Después de la llamada, me quedé en mi balcón mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Rodrigo estaba viviendo con las consecuencias de sus elecciones. En algún lugar,
Lucía estaba aprendiendo que el amor construido sobre la traición raramente dura. En algún lugar había otras mujeres enfrentando la misma decisión que yo había enfrentado: sufrir en silencio o luchar de vuelta. Esperaba que eligieran luchar. El dispositivo de grabación descansaba en mi joyero ahora. Un pequeño recordatorio plateado del día que elegí la verdad sobre la comodidad. A veces lo sostenía y recordaba el peso de ese momento, el poder de la verdad hablada frente a todos los que importaban. Rodrigo había querido tener su pastel y comérselo también. En cambio, había perdido todo: su reputación, su negocio, el respeto de su familia y ambas mujeres que afirmaba amar. En cuanto a mí, había ganado algo mucho más valioso que un esposo infiel. Me había ganado a mí misma de vuelta, y eso valía más que cualquier anillo de bodas, cualquier promesa, cualquier futuro construido sobre mentiras. Era libre, era completa, era exactamente donde debía estar. La mujer que había caminado por ese pasillo 6 meses atrás se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más sabio e infinitamente más peligroso para aquellos que tratarían de engañarla. Levanté mi copa a mi reflejo en la ventana, a la mujer en la que me había convertido, a la vida que había elegido. Por nunca más ser el tonto de nadie, susurré, y en la luz dorada del atardecer, sonreí. ¿Qué opinas del final de la historia de Paloma? ¿Crees que encontró la verdadera libertad? Esta historia nos recuerda que a veces, el final de una historia de amor es en realidad el comienzo de algo mucho mejor. Una historia de amor propio. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia te llegó al corazón, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te identificaste con Paloma? ¿Harías lo mismo en su situación? ¿O crees que hay mejores maneras de manejar la traición? Suscríbete para más historias que exploran los aspectos más complejos del amor, la traición, el perdón y la venganza. Porque la vida real es complicada, y las mejores historias reflejan esa complejidad. ¿Cuál será tu próxima historia favorita? Quédate para descubrirlo.